Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. Bueno, a mí me parece que después de la caída del avión malasio, lo que estamos observando es que todos pierden en alguna forma. Y todos pierden porque en un principio se imputó la responsabilidad de manera directa al Estado ruso. Después de que aparecieron las cajas negras, Estados Unidos fue el primero en pronunciarse de que el misil había provenido precisamente de grupos rebeldes prosoviéticos o prorrusos. En ese sentido, lo que diríamos es que finalmente entonces la responsabilidad no compete al Estado ruso, sino en todo caso al Estado ucraniano, que ha demostrado una incapacidad tal de mantener a raya las fuerzas terroristas que lo aquejan. En este sentido, y desde el punto de vista del proyecto de responsabilidad internacional de Naciones Unidas, es imputable a aquel Estado al que se le puede atribuir una conducta que implique un hecho internacionalmente ilícito. En ese sentido, ¿quién es responsable? De manera directa, nosotros podríamos decir el grupo prorruso, que son terroristas que quieren desintegrar a Ucrania. Pero finalmente, desde el punto de vista del derecho internacional, la responsabilidad la tiene el propio Estado ucraniano, que tendría que ceñir estas fuerzas y lograr mayor estabilidad en su propio territorio. No es posible imputar responsabilidad al Estado ruso respecto de un hecho que no surgió de su propio territorio, independientemente de que hayan sido simpatizantes prorrusos los que hayan ejecutado esta tremenda y terrible acción. En ese sentido, cuando nosotros leemos este proyecto de responsabilidad internacional, tenemos que considerar que si es posible vincular a otra entidad respecto al mando o a la conducción de las hostilidades, sí se puede imputar responsabilidad. Un caso típico documentado por la Corte Internacional de Justicia, que dio pie precisamente a que Estados Unidos saliera de la Corte Internacional, es el caso Nicaragua y la presencia de los contras que recibían instrucciones militares desde los Estados Unidos. Esto ocurría en Nicaragua, pero se pudo probar el vínculo de responsabilidad respecto a los Estados Unidos y salió en contra el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, sí sería posible, siempre y cuando pueda demostrarse que dichos bienes materiales con los cuales fue atacado el avión provenían efectivamente de manufactura rusa o proporcionados por los rusos. Ahí sí podría haber una delgada línea de posibilidad para afincar responsabilidad al Estado ruso. Las implicaciones de responsabilidad pueden ser muy amplias. Puede ser, por ejemplo, que se ventile ante una corte internacional el derribo del avión, pero también puede quedar en un arreglo de carácter privado, como lo vimos en la década de los 80, cuando precisamente Rusia derriba un avión de Panam, de la aerolínea Panam, de origen coreano, donde presumía que había espías. La situación es un poco distinta, porque en ese momento el Estado ruso sí advirtió a la aeronave que se estaba aproximando a su margen del espacio aéreo que no ingresara porque no tenía los permisos. La aeronave no hizo caso a este aviso y entonces el Estado ruso hizo lo propio y derribó esta aeronave. Ahora bien, se dice que la aeronave sí había enviado sus características de ser una aeronave de carácter comercial, por lo cual se podía imputar la responsabilidad a Rusia. En ese sentido, lo que alegó fue un arreglo de carácter privado, jamás llegó a una corte internacional y el asunto se saldó en la medida que Rusia indemnizó a cada uno de los miembros de esta aeronave. Entonces, podemos observar dos posibilidades en este nuevo incidente del avión malasiano. Si efectivamente se demuestra la responsabilidad por parte del Estado ruso, más allá de si proporcionó los misiles, que serían una culpabilidad de carácter indirecto, una responsabilidad de carácter indirecto, sino que hubiese sido disparados de su territorio, en ese momento, por supuesto que tendríamos toda la posibilidad de imputar al Estado ruso y en ese caso hacerlo responsable por sus actos, no solo ante una corte internacional, sino particularmente respecto a las cortes en las que pueda ser demandado de manera particular el Estado ruso. Entonces, sí habría una forma de imputar responsabilidad bajo cualquiera de los dos escenarios, sea que haya proporcionado el armamento o sea que haya disparado desde su territorio, independientemente, claro,
de las sanciones internacionales que está recibiendo Rusia precisamente por este diferendo con Ucrania que pareciera ser promotor de las conductas de los prorrusos.